Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos nuevamente en un episodio de las charlas de la Fundación Torres y Prada y hoy vamos a hablar sobre la organización dinámica con una excelente profesional, la señora Beatriz López. Bienvenida, Beatriz, y de parte de la Fundación Torres y Prada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, por la presentación que hoy nos vas a dar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de conversar sobre algo tan nuevo, con tantas posibilidades para las personas y las organizaciones en general. Gracias a vos. Pues bueno, para que nuestra audiencia le conozca un poco más a Beatriz, Beatriz López López es una emprendedora, investigadora y facilitadora que en el año 2018 reinventa su consultora boutique con foco en las personas y organizaciones desde una mirada biológico-cultural para un mundo sostenible. Es facilitadora certificada de diversas tecnologías sociales aplicadas, entrenadas en Alemania, Estados Unidos, España, Chile, Dinamarca, Israel, Brasil y Uruguay, haciendo una hibridación de saberes que derivan en lo que se llama la experiencia U, que ha aplicado a personas, empresas, gobiernos, clubes deportivos y educación. Ha sido conferencista en Costa Rica, Colombia, México, Chile, Uruguay y Argentina. Creó programas para mejorar la competitividad colaborativa en acciones que se llaman anticipación en la experiencia con el cliente, plantar una educación consciente para cosechar una sociedad con sentido, educación, política y sociedad consciente, programa aplicado a la política, programa de innovación disruptiva y el arte de inventar para crear productos, servicios y conceptos en las organizaciones. Facilita, facilita espacios para la transformación organizacional en la creación de futuros conscientes y da entrenamientos de teoría U, una práctica organizacional proveniente del MIT para liderar desde el futuro emergente. Siempre nos está invitando a salir de nuestra zona de confort para abordar nuestro diario vivir desde una nueva mirada que abre espacios generativos para inventar, crear, innovar e ir hacia un mayor entendimiento humano en acciones que resulta ser expansivo para cada uno en forma individual, colectiva y para el planeta. Forma parte de la Asociación Internacional de Profesionales Futuristas, apf.org. No puedo decir más, una excelente profesional que nos va a deleitar con, me imagino, una excelente presentación el día de hoy. Y para no alargar más esto, quisiera comentarle a nuestra audiencia la dinámica en cual vamos a trabajar hoy con Beatriz. Ella va a realizar su presentación ahora y nos dio la libertad para que la audiencia apenas tenga una duda, realice su pregunta, ya que quiere que sea más algo dinámico que una presentación fría. Entonces, diciendo eso, por favor, si alguien tiene una pregunta, o alza la mano y se le va a ceder el habla, o si no, si desea, puede escribir en el chat y nosotros le vamos a transmitir a Beatriz. Pues sin más nada, para no alargar esto, Beatriz, todo tuyo, mucha suerte. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando. La organización dinámica, la primera gran característica que tiene, es que vive en la pregunta. Y vivir en la pregunta y conversar juntos genera un bailar juntos. Es por eso que a mí las presentaciones, si puedo elegir, elijo que me pregunten y vivir en la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta siempre abre espacios y las conclusiones los cierran. Y es en la pregunta donde todo puede suceder. En la pregunta, en la convivencia, surgen las ideas, los conceptos, las creaciones, los inventos. Y ahora los quiero poner un poquito en contexto de los síntomas actuales en los que vivimos.
Y voy a leer directamente un párrafo de un artículo que escribí hace un año. En la economía de la atención, el negocio de vender control y certezas, ambas ilusiones, y el tráfico de la ignorancia, encuentran velocidad de materialización en las redes sociales, sustentadas en la adicción humana a la certidumbre, al deseo de ser servido, a las polaridades, a la ilusión del control, y estas nos brindan un contexto donde generamos círculos viciosos de puntos ciegos que buscan que las personas pertenezcan sin comprometerse, hablar de inclusión sin incluirse y marchar por una diversidad que excluye, lo que genera una pregunta muy popular en nuestros días si nos paramos en la voz del cinismo: ¿qué le pasa al mundo que me quiero bajar? Estas son enajenaciones humanas, lo que genera un vivir automático y no nos permite tener tomas de conciencia y estar en el presente. Nos ausentamos y nos perdemos en la ira, el resentimiento, el enojo, el odio, sobre supuestos y comparaciones y competencia con el otro, en vez de dejarlo aparecer tal cual es, y siquiera nos damos cuenta de ello. ¿Cuál es la clave? La clave es sobre todo detenernos para ir más rápido. La enajenación humana es la adicción a los apegos culturales y experienciales del pasado, basados en supuestos, pero que en algo nos dan un placer, sean adecuados para nosotros o no. ¿Cómo salirse de estos contextos? Viviendo en la pregunta. Muchas veces las personas en las organizaciones me dicen: estoy triste, y si lo primero que les pregunto es: ¿buscas una solución o quedarte en la zona de confort? Les pido que reflexionen. Y ahora, si quieren y les gusta la idea, busquen en sus celulares la palabra reflexión. Vayan a Google, ponen la palabra reflexión, y cuando están en la palabra reflexión, vayan a imágenes. ¿Y saben con qué sorpresa nos encontramos? La palabra reflexión, todas las imágenes que aparecen, todas, tiene que ver con una persona en la absoluta soledad, o depresión, o aburrimiento, o conflicto. Eso es lo que nosotros creemos hoy sobre la reflexión. Entonces, para hacer un cambio de mirada de todo esto, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que tener el valor de soltar las certezas. Y acá voy a hablar un poquito de la biología cultural, sobre todo de la biología del conocer. Soltar las certezas, gestionar las envidias, las vanidades, la superficialidad, para poder soltar todo eso y dejar aparecer el conocimiento tal como es en convivencia con el otro. Soltar la certidumbre de hacerle una restricción de mirada al otro, en vez de dejarlo aparecer tal cual es y todo lo que tendrá para decirme. Cuando suelto las certezas en el conocer, me lanzo a una danza entre el caos y el orden para dejar aparecer el conocimiento, ya sea a nivel de los alumnos, a nivel de empresas u organizaciones. El contexto actual genera que nos enredemos en las redes. Quedamos entonces así humanamente ausentes en nuestro presente y no distinguimos entre lo que puede ser una ilusión y una percepción o una toma de conciencia. Entendiendo por toma de conciencia, me doy cuenta de algo que no me daba cuenta que estoy haciendo. Porque hay un contexto absolutamente llevado a la linealidad y la lógica, cuando los problemas entre los seres humanos no son ni lineales ni lógicos, donde hay suposiciones, donde hay mucha queja, quejarse sí, pero si no actúo y me quedo en la queja, no voy a hacer nada. Y lo más grave es el cortoplacismo. Si yo no tengo una mirada un poquito más levantada en el mediano y largo plazo, poco podré hacer. En la Asociación de Profesionales Futuristas, la semana pasada hubo una charla y conversábamos sobre esto. Lo grave que una organización no mire más a largo plazo, que no suelte la adicción a las polaridades, las fake news, los deseos,
los rumores, están en lucha. Si uno piensa y hace una escultura con el cuerpo de lo que es estar en lucha, tengo las manos atadas en la lucha. No puedo abrirme a hacer espacios generativos para inventar, para crear, para convivir con el otro. ¿Cómo hacemos para salir de todas estas enajenaciones y polaridades que nos llevan para un lugar que en verdad no es muy bueno para nosotros? Cuando además la tecnología secuestra la mente, entendiendo por mente la calidad de la conexión relacional que surge en el convivir con el otro. Esto no lo digo yo, lo dice Tristan Harris, que es un ex diseñador de Google, que además creó una empresa que Google después se la compró. Los sesgos de los algoritmos excluyen todo lo humano. Entonces, cuando nosotros entramos a cualquier red social, nos vamos guiando porque nuestros gustos, deseos, anhelos, está muy bien, pero nos quedamos con una mirada corta y no logramos tener una mirada sistémica para ver el todo, para abrir espacios colaborativos. Una de las cosas que está pasando hoy en día, el coeficiente intelectual, desarrollo cognitivo está disminuyendo también, por esta tecnología que secuestra la mente en la gestión del presente. Y estos sesgos, esto lo saqué tal cual de Twitter, es una prueba gráfica impecable sobre los problemas que presenta la segmentación demográfica de targets. A San Google le damos todo el poder, cuando en verdad estoy segmentando para hacer una campaña para algo de marketing, perfecto, pero no nos es útil para otro tipo de dinámicas o de comprensiones, ¿no? El príncipe Carlos es un hombre, nació en el 48, en Inglaterra, casado 2 veces, vive en un castillo, es famoso y tiene bienestar, lo mismo que esta otra persona. ¿Y le vamos a vender lo mismo o los vamos a abordar de la misma manera? Esta es una forma de mostrar los sesgos, que si esto lo ponemos de forma exponencial, nos saca a nosotros de una mirada que puede ser riquísima. El doctor Humberto Maturana, con quien tuve la suerte de estudiar 2 años, decía que vivimos en un momento de daño ambiental extremo, en la enajenación del pensar lineal causal local en plena ceguera sistémica. Y si no tenemos esta sensibilidad, no nos damos cuenta que somos parte integral y dependiente de las coherencias sistémicas de la biosfera, no tomamos conciencia de. Es por eso que es tan importante la mirada sistémica y profunda. Requerimos entender lo que está oculto en las profundidades de la mente. Acá dice comprender con H en el medio. Comprender con H en el medio significa abordo el conocer de forma tal que atraviesa mi alma y mi cuerpo y después lo devuelvo a la sociedad, pero cuando me atravesó. Todo saber es un conocer y todo conocer es un saber. Si yo no experimento, no lo voy a incorporar, no lo voy a entender. Y acá recomiendo siempre un libro de David Bohm y Jiddu Krishnamurti que se llama Los límites del pensamiento. David Bohm fue el último científico que trabajó con Albert Einstein y Jiddu Krishnamurti es un pensador de la India y ambos reflexionaron sobre el pensamiento. Y ellos decían que el pensamiento es limitado y la imaginación no. Somos mucho más que pensamiento. Tenemos una mente que es profunda, que es tan fácil de detectar porque está del lado nuestro, que no la tenemos en cuenta. Si observamos cuál es la forma más rápida de resolver, si observen estas 2 personas y el experimento que están haciendo aquí. Y observen ahora las bolitas cuando descienden. ¿Cuál es la forma más rápida de llegar? Aparentemente no es la linealidad, ¿no? De esto se trata las tecnologías sociales aplicadas. Y toda organización que se precie de dinámica trabaja con tecnologías sociales aplicadas. Hay una gran creencia de que el universo se entiende todo por el algoritmo. Y es una de las cosas que vemos en las empresas de software. El software sucede en mundos de certidumbres. El ser humano no vive en mundos de certidumbre,
vive en mundos de incertidumbre, en una fina danza entre el caos y el orden. Trabajar con las tecnologías sociales nos va a hacer comprender, esto se los dejé escrito para los que quieran la presentación, lo puedan tener escrito y más claro, y después si quieren hacerme las preguntas del caso por correo electrónico, como gusten. Pero trabajar con tecnología social significa detectar las conexiones ocultas de la naturaleza sobre el planeta en que vivimos, el planeta Tierra, yendo a la raíz del problema y no a las manifestaciones. No perdemos tiempo en descubrir la verdad, sino que estamos atentos a lo que emerge en la convivencia, porque es allí donde vamos a prever y anticipar, y es es mejor prever que lamentar. El fin supremo es autosuperarse y ver al mundo no como jerarquías, sino como redes de interrelación, no de objetos y partes, sino de sistemas y totalidades, no de disciplinas, sino de interdisciplinas, donde la importancia del sistema no es dada por el número de elementos, sino el efecto sinergético entre ellos. Yo acá lo que hago es trabajar mucho con un dodecaedro, donde el vértice, cada uno de los vértices del dodecaedro es una de las variables de la organización. Después trabajamos con la calidad de las conexiones relacionales que tiene cada uno de esos vértices, y después vamos a lo sinergético que sucede dentro de ese dodecaedro para tener una comprensión mucho más profunda y anticipar en vez de después hacer autopsia. Es importante esta visión dinámica sistémica, es un poderoso auxiliar en la solución de problemas, son metadisciplinas con posibilidades de aplicación en diferentes áreas de la complejidad, como pueden ser los sistemas biológicos climáticos, económicos, sociales, toma de decisiones a nivel personal y a nivel colectivo. Así como también yo lo trabajo mucho, lo mezclo con la competitividad de Michael Porter, o con matrices que las organizaciones me piden y me dicen, mira, en esta matriz nos pasa esto, bueno, y allí aparezco con las tecnologías sociales para identificar cuál es la raíz del problema y cómo eso se puede abordar de la mejor manera. Este poderoso auxiliar trabaja con la parte baja de este triángulo, es decir, con el decir y discutir, con el hacer, el decir y el hacer. Estamos todo el tiempo teniendo conversaciones en acción, practicamos haciendo, y al mismo tiempo estamos entre nosotros mismos enseñándonos unos a otros. Habiendo comprendido en su totalidad o no, no importa, porque para nosotros el error es un enorme insumo y un gran disparador de la innovación, del cambio y la transformación. ¿Bien? Este poderoso auxiliar tiene el nombre de tecnologías sociales aplicadas, abre espacios generativos, conversaciones en acción para resolver, transformar, inventar, crear, entrena la mente haciendo una gestión emocional del presente continuo, cambiante y emergente, donde el emergente es aquello que aparece, nos guste o no, lo tomamos, pero apareció, no lo excluimos, porque los emergentes son aquellas personas, actividades o hechos que aparecen, por ejemplo cuando apareció el COVID, pero que vienen a decirnos algo para el sistema. ¿Bien? También se le llama la brújula de la gestión de la transformación, porque orienta la mirada de una forma, es como si fuera un dron que miramos desde arriba a la organización y ponemos la brújula de las tecnologías sociales y decimos, bien, en este momento que nos sentimos perdidos, nos damos cuenta que tenemos que ir hacia el norte, y vamos hacia el norte en ese momento. Entonces, en ese sentido nos da una certidumbre en momentos de incertidumbre. Como yo digo, no estamos en momentos cavi, sino que estamos en momentos cavie, cambiantes, ambiguos, volátiles, inciertos y emergentes, donde el emergente puede llegar a hacer cambiar el transcurso de la historia. La esencia de la tecnología social radica en cultivar el espíritu científico a través de la experiencia, aceptando en lo saber hasta descubrirlo, para también descubrir un saber que no sé, que tiene que ver con la sabiduría personal, a través de la experimentación. Experimentamos en forma permanente. Y para eso lo que hicimos fue crear un laboratorio de innovación humana, donde a través de las dinámicas que realizamos,
pasamos por todos los estadios emocionales. Por eso puse acá a Mafalda, que me parece que la representa bien en todos los estadios emocionales de lo que puede suceder adentro de una organización, y que no es conveniente muchas veces que las organizaciones lo aborden adentro de la organización misma. Entonces vienen a nuestros talleres y acá vamos conversando, ya sea en forma individual o colectiva, viendo qué es lo que aparece en la convivencia. ¿Cómo poner luz en estas miradas? Tenemos que tener muy presente que toda organización dinámica es muy consciente que los humanos vemos en sentido multisensorial. Vivimos en un multiverso. Y acá les voy a poner un ejemplo muy sencillo, como es el COVID. El COVID llega a nuestros países, a nuestros continentes, a través de una mirada fisiológica. El cuerpo. El cuerpo nos avisa que teníamos un virus. Pues bien, ¿qué hacemos con esto? Y acá lo que vemos es una mirada al espacio relacional, donde no nos vamos a preguntar cuál es el origen del COVID, sino que surge en un espacio relacional que lo hizo posible, ya sea en un laboratorio o ya sea por prácticas culturales de comer determinados animales que parece que hace surgir esto. La otra mirada que tenemos que incorporar es la mirada al entorno que lo hizo posible. Por ejemplo, en Sudamérica, esta mirada al entorno hizo que en Uruguay el gobierno tomara la decisión de decir, bueno, nosotros vamos a vivir en la libertad responsable. En Chile, el presidente eligió hacer toques de queda, y ambos, desde sus culturas absolutamente distintas, tuvieron exactamente los mismos resultados respecto al COVID. Uno desde un lugar y otro desde otro. Pero hacer estas matrices de contexto nos va a dar una comprensión mucho mayor y nos va a dar mucha paz y calma personal al entender los contextos. Y también es importante la mirada al entorno que lo hizo posible. ¿Cómo vino el COVID? Por la atmósfera, de país en país, contagiándose, y a través de las personas que viajaban entre los países. Esto hace que tengamos una mirada a la totalidad, no solo para tomar conciencia de y actuar en consecuencia, sino van a ver más adelante que también es para anticiparnos a un futuro emergente, donde vamos a poder actuar con mayor agilidad y facilidad ante lo que sucede. Y este sentido de los humanos en este mundo multisensorial, tenemos que tener presente que muchas cosas se nos escapan. Si le podemos llamar un punto ciego, puede ser, pero muchas cosas se nos escapan. Y hay que ponerlo como una variable adentro de nuestros estudios. Hay algo siempre que puede ser que no estemos viendo. ¿Cómo logramos esto? Hay que recordar que es en la conciencia que se capta la realidad. Como hemos visto muchas veces con el doctor Humberto Maturana, la subjetividad puede ser un gran argumento para obligar, y la objetividad también, y a veces no es posible. En verdad no es posible. Pero existen dinámicas que hacen que la objetividad emerja, hacen que esa inteligencia individual y colectiva emerja, y comprendemos con una facilidad tal que lo que surge en cada uno de nuestros países, todos lo estamos generando, apoyando desde la omisión o acción a lo que sucede. Estos ejercicios nos hacen ser mucho más conscientes de nuestros haceres, decires, sentires y emociones en nuestro día a día. Nos hace en determinada forma ser más cautos, pero curiosamente ir más rápido, en la verdadera velocidad, no esa velocidad que decimos que tenemos, pero en verdad no tenemos. ¿Cómo lo logramos? A través de utilizar todas estas herramientas que son tecnologías sociales en acción. Hoy en día hay mucho apuro por tirar las hojitas del árbol, por arrancar los frutos del árbol. El fruto surge en la medida que tiene su madurez y su proceso. Y acá en este sentido hay un tema tiempo. Yo veo en la educación
Y hay que apurarse, y hay que apurarse. Y en Uruguay, por ejemplo, a nivel de escuela, los chicos terminan sexto de escuela sin saber leer, sin saber escribir. Entonces, ¿estamos apurados cuando en verdad pasaron 6 años y no saben leer ni escribir? Yo creo que esa dinámica que estamos apurados hay que reverla, porque me parece que tiene connotaciones más de mito que de otra cosa. Y además me parece también que confundimos el tiempo humano con el tiempo tecnológico, que corren en canales absolutamente diferentes. Y cuando los seres humanos corremos en otros tiempos, nos alejamos de la psiquis. Nos alejamos de la naturaleza humana, de la psiquis humana, y eso genera sufrimiento humano. ¿Cómo hacer con esto? Todas estas dinámicas de transformación son todas tecnologías sociales que son habilitadores de la transformación, que tiene cada una palancas hidratantes. Cualquier árbol, cualquier ser vivo necesita tener una tierra donde sembrar, necesita el agua para que crezca y después lo cosechamos. Por eso uno de los programas que inventé fue sembrar una educación consciente para generar una sociedad con sentido. Trabajamos el mindset, es decir, esas creencias, esos mitos que tenemos en la mente y que a veces a través de las redes sociales nos disparamos, que en verdad no son ciertos. La biología cultural es uno de los grandes fundamentos de las tecnologías sociales, como protagonista Humberto Maturana, Francisco Varela, Jimena Dávila. El liderazgo, pero un liderazgo del siglo XXI inspirado en líderes que inspiran, como fue Nelson Mandela, como fue Mahatma Gandhi. En la anticipación, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a tomar decisiones si no ponemos la variable anticipación en esa toma de decisión? Alguien hace un año me dijo, bueno, sí, yo voy a invertir en Rusia. Bueno, yo utilizo simuladores y le digo, no inviertas en Rusia. ¿Por qué, Beatriz? Mira, no tengo muy claro, pero va a pasar algo que en los prototipos se vio que no es una buena opción para ti. La persona confía, no invierte y después me dice gracias. Si no confía en nuestros procesos, invierte y después me llama y me dice lo siento. Es decir, que acá trabajamos mucho con la confianza a través de la construcción de prototipos. Y este es otro de los puntos de dolor humano. ¿Por qué hemos perdido la confianza? Y como perdimos la confianza, queremos control. Como queremos control, queremos certidumbres. Como queremos certidumbres, no reflexionamos. Este don maravilloso de la libertad reflexiva que surge con lo humano queda negado desde la desconfianza. Y acá les voy a hacer un cuento que sucedió en un liceo, institución educativa, hace 2 semanas. Acá es sexto de liceo, es el último año antes de entrar a la universidad y tiene que ver con la confianza y la importancia que el profesor confíe en el alumno y que sobre todo lo vea. Los alumnos decidieron irse de campamento. El liceo siempre hace un campamento del liceo, pero ellos decidieron crearlo por ellos mismos. Lo crearon, hicieron toda la parte administrativa. 42 chicos se fueron en un ómnibus, 17 y 18 años, a un lugar a 42 kilómetros de Montevideo a hacer su campamento de convivencia. Es un grupo que no tiene grandes problemas de convivencia, lo normal dentro de la edad, y allá fueron jueves, viernes y volvieron el sábado a la tarde. Una mamá solamente tenía el contacto de las personas, los dueños del hotel, por si pasaba algo, que nos llamaran y demás, simplemente como una forma de estar en contacto con los chicos. Nada más. Los chicos regresaron, felices, se habían acostado a las 4 de la mañana, no usaron el celular, cosa que todos quedamos impresionados que no usaran el celular. El punto es el lunes, cuando entran al liceo, el profesor de convivencia se entera de todo lo que habían pasado y demás, porque la señora del hotel mandó un audio de 3 minutos a todos los padres felicitándolos, porque era impresionante cómo conversaban, cómo no estaban con el celular, cómo no hubo excesos de ningún tipo, y los felicitó a todos. Pero el profesor de convivencia les dijo, vaya sorpresa. Lo peor que puede pasar en la educación hoy
es que el alumno no se sienta visto por el profesor. No se sintieron vistos por el profesor de convivencia. El profesor de convivencia no confió en ellos. Y acá hay varias reacciones. Hay chicos que tienen hogares donde los contienen, pero hay chicos que no tienen hogares tanto los contienen. Y ahí empieza un efecto de mimetización biomimética y biomimétrica de las proyecciones de los demás sobre uno. Entonces, como yo dije, más de uno va a actuar de forma tal que después la proyección del profesor que supuso algo que no era, él la va a cumplir para que el profesor pueda decir, ah, caramba, lo que hicieron. Esta complejidad requiere que los profesores entrenen en tecnologías sociales aplicadas más que nunca. Pero una de las mayores violencias es que el alumno no se sienta visto. ¿Cómo se logra esto también? A través del juego. Yo puse acá Lego Serious Play porque soy facilitadora certificada, pero yo hago mucho juego que no es con Lego Serious Play. El juego nos trae al presente y no hay contradicción emocional entre el siento, pienso, digo y hago, y nos da mucha facilidad en la convivencia también. También utilizamos para el conocimiento experiencial las esculturas sistémicas, los dibujos en movimiento. Reflexionar, sí, pero en una justa armonía, porque el exceso de reflexión nos puede confundir un poco y la ausencia de reflexión nos restringe la mirada. Es siempre una justa danza entre el caos y el orden. Es algo muy armónico. Y acá les traje un poco fotos de cuando trabajé con Lego Serious Play en universidades, y les quiero poner que presten especial atención que siempre, siempre en tecnologías sociales vamos desde lo individual hacia lo colectivo. Acá este es el dodecaedro naranja con el que trabajo y que explico. Ellos parten siempre de lo individual. En las universidades he hecho algo que también me llamó la atención, y es un prototipo con Lego Serious Play sobre ellos mismos y sobre el talento aplicado. Y me llamó la atención es que ambas clases de 70 alumnos cada uno hubiera tanto sufrimiento con el conocimiento. Este es un llamado de atención enorme a la educación. ¿Cómo hay tanto sufrimiento frente a mi talento aplicado en el conocimiento? Hay algo acá que nos estamos perdiendo. Si hay personas acá en el tema de educación, los invito a que investiguen. Pero me llamó poderosamente la atención este malestar, este sufrir, este alejamiento de la psiquis respecto al conocimiento y el talento. Y después de lo individual, lo que hacemos es unir los prototipos para que la inteligencia colectiva emerja. Y ahí nos damos cuenta cuán conectados estamos absolutamente todos para hacer lo que sucede adentro de la empresa, organización, la familia, los amigos. Siempre hay una coherencia relacional operacional para que todo suceda. Darnos cuenta de eso es clave. ¿A qué invito yo en forma permanente? A que utilicen las tecnologías sociales aplicadas el 8 al 10% del tiempo organizacional. La tecnología social en verdad es un acelerador. Cuando uno hace un cambio organizacional en una empresa, en verdad el cambio de punta a punta lleva 10 años. La verdad es esa. Si uno utiliza tecnologías sociales aplicadas, lleva entre 4 y 5. Al principio es difícil, no los voy a engañar, pero hay que saber cómo llevar esos procesos de forma tal que esas dificultades aparentes puedan ser evacuadas de la mejor forma. Son aceleradores para descubrir un saber que no sabemos que sabemos, se ejecutan a través de procesos experienciales, obteniendo insights e información sumamente valiosa para descubrir los hilos invisibles de lo que nos sucede al tiempo, que nos ayuda a orientar la mirada, como yo les decía, es la brújula, ¿no? Que nos va a decir para aquí o para allá, y avanzar con conciencia hacia nuestro próximo paso.
La gran similitud, porque se llaman tecnologías, porque es con la informática, en el sentido que son transversales a todas las disciplinas y sectores de la economía, brindándonos información clave para gestionar esos hilos invisibles de lo visible. Una vez más, no pone foco en descubrir la verdad, sino que estamos atentas a lo que emerge en la convivencia, porque es en la convivencia donde están las posibilidades de solucionar, crear, inventar, iterar, alinear, testear, en lo que sea nutritivo, expansivo para las personas, la organización y el planeta en este enfoque sistémico, sistémico, sistémico aplicado. Este es uno de los programas que uso, se llama Pensar con las manos para una mejor gestión del presente, ya que el juego une las inteligencias de la cabeza, mano, corazón y nos invita realmente a estar en el presente. Acá es un poco las fotos, como les muestro, de trabajo. Cuando trabajo hay una persona dibujando, estos son los entrenamientos en lo que llama la teoría U, yo le llamo experiencia U porque es netamente experiencial, se le llama la unión de la mente y la materia, donde hay un dibujante mientras que yo hablo y estoy en el taller, que va dibujando determinados procesos que suceden, que a veces no queremos verlos, pero que son riquísimos cuando los aceptamos, reconocemos, porque es la forma de transformar a mucha más velocidad. Hacemos estas charlas, estas conversaciones, caminamos reflexionando en acción. Estos son prototipos que surgen. Este prototipo fue un prototipo que se hizo un año antes que la pandemia surgiera, y lo que ven acá de las lanas es la pandemia. No sabíamos en el 2019 que iba a haber una pandemia, pero en los prototipos lo hicimos. Cuando unimos, si ven acá la unión de las mesas, la inteligencia individual a la inteligencia colectiva. Todos sabíamos lo que iba a aparecer dentro de un año, sin poder ponerlo con palabras exactas, pero después las personas actuaron de forma tal que se anticiparon a lo que iba a suceder. Este es otro tipo de conversaciones que hacemos. Acá hay también con Lego Serious Play. Esto es entre emprendedores para resolver sus problemas. Esto es una exposición de management. Como ven, los usos son transversales a todos los sectores de la economía. Este es el proceso de anticipación. Acá se ponen las semillas de lo que queremos en verdad plantar. Después se realiza el proceso. Y estos procesos de anticipación, hay algo que a veces a nosotros nos cuesta mucho y no nos damos cuenta, es que requerimos actualizarnos. En el mundo que viene requerimos tener mucha visión y anticipación. ¿Para qué? Para poder avanzar. Muchas veces uno encuentra organizaciones, yo apenas entro en una organización, tengo una escucha bastante entrenada, y me empiezan a hablar del pasado todo el tiempo. Entonces la primera invitación que yo hago es actualizarse para tomar mejores decisiones, para materializar hoy lo que se requiere en el siglo XXI, que sí está muy bien conectar los puntos pasado, presente y futuro, pero a veces necesitamos aprender del futuro emergente a través de esos prototipos de futuro, y lo traemos al presente para ir a mucha más velocidad y conciencia. Siempre en estos procesos están las palancas hidratantes para gestionar las vulnerabilidades generadoras de inventos y creaciones. Y yo digo que es importantísimo hoy gestionar vulnerabilidades para crear futuros sostenibles. Y no entender por vulnerabilidad aquel defecto que quiero esconder para que la persona no se entere que en verdad no es eso. Se trata de ver en verdad la potencia que somos y que ocultamos. El 90% el 90% de los talleres que hago con los jóvenes con relación al talento, y en las organizaciones, el talento es tirado a la basura. Y ahí le digo a las organizaciones, ¿sabés cuánto dinero estás perdiendo? Sí, una pregunta. La escucho. Sí. Beatriz, escuchándote me surge una pregunta. ¿La intuición qué papel tiene en todo esto que estás comentando en el ser humano? La intuición es el 90% del trabajo que hacemos. Pero no es la intuición esa que se me ocurrió.
La intuición debe ser materializada, gestionada, comprobada, para avanzar en la forma adecuada y oportuna. Porque hay muchas veces que las personas tienen una intuición, intuyo, a esta persona no me gustó nada. Y yo ahí lo que hago es procesos de facilitación verbal para que la persona se dé cuenta que en verdad está superponiéndole un contexto a esa persona que no tiene nada que ver con lo que sucede ahí en la organización. Hago una facilitación y después seguimos con esa intuición que la tenemos que materializar siempre en un prototipo. Siempre. Porque si no se convierte en cualquier cosa. Trabajamos con la percepción y la intuición. Como dijo Albert Einstein, nos hemos hecho esclavos de la mente y hemos olvidado el regalo. Pero ese regalo tiene un proceso. Y a la experiencia U, que es la unión de la mente y la materia, yo le llamo la estructura de la intuición en acción. No sé si he respondido la pregunta. Bueno, creo que sí, pero tengo ahora yo que realmente digerirla. Gracias. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí. Buenas tardes, licenciada Beatriz. Primero, agradecerle por la ponencia que está increíble y me encanta hablar acerca del tema de la anticipación. Mi pregunta es muy concreta porque creo que a todos nos pasa mucho en alguna medida los que trabajamos con organizaciones, que vemos de anticipación o como anticipación algunas situaciones que nos pueden generar problemas en el futuro, ¿no? Con ciertos criterios, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos trasladar de manera adecuada esa percepción o esa anticipación a nuestros equipos de trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo trasladarlo de manera adecuada para prever alguna situación que quizá nos puede causar algún problema en el futuro, ¿no? Gracias. Gracias, Joel, por la pregunta. Soy experta en trabajar en cuestiones difíciles. Me apasiona lo que hago, pero siempre trabajo con momentos difíciles. Para trabajar con anticipación y llevarla a la organización de forma adecuada y oportuna, requiere que la organización haga talleres de anticipación y después se haga una matriz, lo que se llama matrices de futuro, que es la que nos va a dar los lineamientos de acción en el futuro para anticiparnos. Para trabajar con anticipación se requiere hacer el taller en tomadores de decisiones. Grandes empresas, ¿saben lo que les estoy sugiriendo? O grandes organizaciones, llamo una gran organización, más de 100 personas, que hagan un comité, esta es la organización, un comité afuera, con los tomadores de decisiones que se van a involucrar en la anticipación, desde acá, y acá hacemos el taller, y desde acá vamos viendo cuál es la mejor forma adecuada y oportuna de lanzarlo a la organización, y cuál es el lugar que tiene el coeficiente de apertura mejor para ingresarlo a la organización. Yo trabajé, por ejemplo, en un caso de educación online en el año 2018, y le dije, lleva todo. Ellos ya tenían un poquito online. Le dije, lleva todo online. Beatriz, no es posible. ¿Cómo no es posible si hoy en día? Bueno, fueron llevando todo online y los agarra la pandemia casi terminando todo online. ¿Te podés imaginar qué fabuloso que fue eso? Pero hay personas que se niegan cuando ven los momentos difíciles. Y ahí está el rol del facilitador, en hacer una matriz de futuros y decir, yo cuando hago estos talleres, les digo, los acompaño porque esto requiere un acompañamiento de un cierto tiempo y tenés que hacer esto, esto y esto. No gusta, no es fácil. Por eso acá dice anticipación y resiliencia. Pero tenemos que ver cuál es la forma más adecuada y oportuna de ingresarlo a la organización para que ésta no lo rechace. No sé si respondí la pregunta, pero se requiere hacer un taller particular de la anticipación. Perfecto, muchas gracias.
Gracias a ti. Esto no lo digo yo, lo dice Jane McGonigal. Ella es experta en futuros de Silicon Valley. Toda organización que incluye futuros emergentes en su gestión tiene 200% más de ganancias de las que no lo hacen. Y no estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de calidad de las conexiones relacionales en los vivires, sentires, haceres, decires dentro de las personas. Es lo que yo le decía, es la estructura de la inteligencia corporal e intuición en acción. Significa que yo voy a trabajar, antes lo hacíamos desde este lado, ¿no? El próximo paso, pero acá me abro a la anticipación y voy lanzando, Joel, lo que me preguntabas, voy lanzando los bocados de futuro emergente de forma adecuada y oportuna. ¿Para qué? Para que puedan ser recibidos. Tiene que ver con el recibir. Antes trabajamos con el recibir. ¿Cómo hacer para que una organización sea dinámica? 13 características. Actúa en el presente, por eso es importantísimo el juego. No hay contradicción emocional entre lo que siento, pienso, digo y hago. Son comprometidas. ¿Qué es el compromiso? Miren lo que hacen, no lo que dicen que hacen. Tienen mente abierta, hibridan saberes y hacen competencia colaborativa. ¿Qué es la competencia colaborativa? Es reconocer a cada uno en sus talentos y darle lugar en la organización. Vamos a hacer este proyecto. Para esta parte lo lidera este, para otra parte lo lidera aquel, para esta otra parte, es decir, el más competente en ese momento lidera. Por eso le llamo competencia colaborativa. Tiene que ver con la inteligencia intelectual. Estoy dispuesto a soltar las certezas de lo que estudié en la universidad y de los prejuicios también para experimentar y avanzar. Generalmente son empresas pioneras, las empresas dinámicas. Hacen gestión emocional del presente continuo, cambiante y emergente como práctica organizacional. No hacen la plancha. En Uruguay le llamamos a hacer la plancha. Pasaron cosas, miro para el otro lado. Hay moving, no, ni te metas. No, no hacen eso. Hay un facilitador o hay un líder, hay alguien que agarra esos hilos invisibles y dificultosos y empieza a generar espacios en forma individual o colectiva para ver qué pasa. Una vez me consultó un gran tomador de decisión de una multinacional en Chile, estuvieron 2 semanas sin hablarse los 4 principales. ¿Se imaginan lo que implica eso en la organización a nivel de clima? Sí, escucho la pregunta. Según vas hablando, me viene a la cabeza algo que ahora casi estoy escuchando últimamente cada semana, que es, creo que a nivel, con perdón de lo que estás diciendo, de Google, se habla de las metodologías ágiles. ¿Qué relación o cruce tenéis en todo esto? Si es que hay alguna relación. Ninguno. Acá, si quieren ir muy rápido, mejor no vengan. Rápido, aparentemente. Este proceso surge, empezamos a conversar, le ponemos un nombre al taller, hacemos el taller y después hago un acompañamiento una vez por mes o un Zoom cada 15 días y una vez por mes hacemos taller durante 1 año a 3 años. Las metodologías ágiles son buenas para determinadas cosas, pero a mí me vienen llamando muchas empresas que usaron metodologías ágiles, porque confunden la velocidad tecnológica con la velocidad humana. Para mí hay una confusión en ese sentido. Entonces yo siempre invito a frenar para en verdad realmente ir ágil. Todo lo que es anticipación, teoría U, experiencia U, tecnologías sociales, al principio es más lento. Ahora, después cuando uno entra en la parte derecha de la U, no te para nadie, porque tenés una comprensión y vas incorporando las tecnologías sociales de forma tal que a veces no requerís
ni prototipar. Vas incorporando una forma, un cambio de mirada que aporta a ti en forma personal, a los demás y al planeta. Y es mucho más rápida que usar algo ágil en el momento. En este momento, por ejemplo, me están llamando de Argentina por eso, una empresa que usó mucha agilidad y me dice, acá hay algo que no funciona. Le dije, lo sé, me encanta que te des cuenta, acá estamos nosotros. Pues muchísimas gracias. Esta me ha sido más rápida en entrar en tu respuesta. La de la intuición tengo que seguir elaborándola. Gracias. Bien, un placer. Diferencian las organizaciones dinámicas, diferencian muy bien qué automatizar y qué no automatizar, porque algunas entran todo para ágil, todo para rápido, todo automatizamos, y no todo se puede automatizar. Miren que soy una gran fanática de la tecnología, que quede clarísimo, pero hay cosas que sí se pueden y otras que no. No es lo mismo hacer un taller presencial que un taller por Zoom, no es lo mismo. Viven en la pregunta, no en las conclusiones. Cuando se atascan, se preguntan. ¿Y qué se preguntan? La pregunta empieza por la palabra ¿qué? ¿Qué requieren hoy las personas, clientes, empleados en la organización, en la ciudad, el planeta? La pregunta abre espacios generativos de reflexión en acción. Tienen un enfoque sistémico, recuerden el dodecaedro, gestiona, actualiza y materializa los hilos invisibles de los resultados, lo que emerge. Entrenan y entrenan. Un taller mensual o un taller cada 15 días. ¿Para qué? Para abrir estos espacios generativos de operación en acción. Cuando tenemos mucha confianza, alguno me escribe, me manda un WhatsApp y me dice, Beatriz, ayúdame en esto. Utilizo los simuladores en la oficina y le digo, el tema va por acá, no hagas significativo esto, no te atasques en esto, seguí por este lado. Hasta ese punto llegó a trabajar, por WhatsApp. Una empresa que diga que es dinámica es muy consciente del vocabulario interno y externo, porque sabe muy bien que el vocabulario interno y externo genera los mundos en que vivimos. Tiene tomadores de decisiones conscientes, y los tomadores de decisiones entrenan casi de forma obligatoria, aunque a veces no quieran venir. Tengo que venir hoy, no tengo ganas, pero vengo. Lo hacen, son conscientes. Una organización dinámica sobrecrea la organización. Hace poco una organización muy grande me dijo, no, porque fulano hizo esto tan grande, que ahora ¿cómo hacemos? Y le dije, sobrecréenlo. ¿Qué quiere decir sobrecrear una organización? Hagámosla más grande. No imitando al fundador, al contrario, honrando al fundador. Pero justamente la pregunta acá no es que quiero transformar, la pregunta es ¿qué voy a conservar? ¿Qué voy a transformar para conservar la organización? ¿Qué voy a transformar? Porque ellos lo que quieren que es conservar la organización. Entonces la pregunta es ¿qué voy a transformar para conservar la organización y sobrecrearla? Tienen 200% más ganancias en mediano y largo plazo, no en corto. Y piensan en largo plazo. Una de las cosas más graves hoy es el cortoplacismo. Y actúan a través de matrices de futuro emergente de forma mucho más segura, adecuada y oportuna. Es decir, que cómo hacer para que mi organización sea dinámica, en definitiva, utilizando las tecnologías sociales aplicadas en acción siempre. Lo que hago es una invitación a descubrir para actualizarnos, avanzar y materializar conscientemente. Siempre me doy cuenta que, como vivimos en las preguntas, les dejo el regalo de qué nuevas dinámicas van a elegir para actualizar, materializar y seguir avanzando en cada una de las organizaciones de las cuales ustedes forman parte, o a nivel personal, individual, cómo voy a cultivar mi espíritu interno para seguir avanzando, ya que el resultado del ejercicio del liderazgo está siempre vinculado a la condición interna del líder. Es por eso que hoy se requieren líderes que cultiven conscientemente sus condiciones internas y que sean muy agudos, perceptivos, intuitivos, visionarios y que corroboren esa intuición a través de la acción.
Schumpeter, el padre de la innovación, ya lo decía. La intuición es aquello que después lo corroboramos en los hechos. Detrás de esto hay un espíritu muy científico. Los invito a que sean nuevamente Boy Scouts, si fueron en alguna época, y si no, los animo a hacerlo hoy en día. Aprender haciendo, verificando, equivocándose. El error es un enorme insumo para la transformación, la mejora, el cambio o la más genuina innovación. Y ahora, más que súper agradecida por la invitación, y les dejo lugar a más preguntas, las que quieran. Todas las preguntas son bienvenidas, nunca hay preguntas tontas, ni preguntas frívolas, ni preguntas nimias. Toda pregunta es importante. Muchas gracias. Excelente, Beatriz. Más que nada agradecida por una excelente y encantadora presentación. Me vienen muchos conceptos de vuelta a la cabeza y voy a hacer una pregunta al final, pero voy a dejarle a la audiencia para que realicen ellos sus preguntas. Así que, José Antonio, adelante con tu primera pregunta. Bueno, yo lo primero es que creo que me estaría toda la noche preguntando, bueno, y también conversando. Con lo cual, me parece interesante. En esto último que has dicho hay algo que desde la biología no entiendo muy bien. Sobre todo lo que es lo que aparece constantemente en las escuelas de negocios, ¿no? Liderazgo. Y al final me cuestiono, ¿es que todos somos líderes y vamos a llegar líderes todos en la organización, 100 personas y todos van a ser líderes? ¿Cómo se gestiona que los que a lo mejor tienen expectativas, y hablando del doctor Maturana, y las expectativas no se cumplen nunca, según decía él, ¿cómo está ese grupo de líderes que todos caminan a las escuelas de negocios para ser líderes? Bueno, en este sentido tengo una mirada muy particular. Los líderes nacen. Yo sé que hay muchas escuelas donde dicen que uno se transforma en la convivencia y uno se descubre en la convivencia. Yo creo que hoy en día las organizaciones deberían de ser conscientes que hay líderes según el momento. Como yo decía, este proyecto requiere esto y esto. Maturana hablaba del liderazgo que inspira, y es para mí ese es el verdadero liderazgo. Personas que son capaces a través de su hacer y decir, que tractorean las organizaciones hacia lugares impensados, que en principio pueden gustar o no gustar. Yo ahí tengo una mirada bastante crítica y creo que, bueno, venden mucho liderazgo para vender cursos, pero el liderazgo se descubre haciendo. Sin embargo, también creo que en los proyectos uno puede tener distintos tipos de liderazgo según lo que se requiera en ese momento. Pero líderes, hoy hay una crisis de líderes. El Foro Económico Mundial lo dice ya hace muchos años. No hay líderes. O no se permite en verdad que emerjan los verdaderos líderes. Y Maturana acá hablaba del respeto, dejar emerger al otro como legítimo otro en convivencia con uno. Uno lo que ve mucho es, aparece un líder, destruyámoslo, en vez de dejarlo aparecer, que nos podría dar mucho más bienestar y sería nutritivo y expansivo para cada uno de nosotros y para el planeta. Y ese es un gran problema que hay hoy en día desde mi mirada. Sí, totalmente de acuerdo. Yo a eso que acabas de decir le añadiría algo que le escuché una vez al presidente de la compañía donde trabajaba y que a una cuestión mía en relación a política, sobre todo, los líderes políticos, él dijo una palabra que me parecía muy interesante, ¿no? Hoy, ayer, todavía no tenemos estadistas. Han desaparecido estos estadistas que realmente pensaban globalmente a futuro y por el beneficio de todos. Yo creo que esa es una diferenciación, fue para mí y lo sigue siendo, de líder y estadista,
son dos cosas distintas y hoy en día, por lo menos en esta parte del mundo, aquí en Europa, no tenemos estadistas. Ahí anda dando vueltas a veces Macron, no sé si Angela Merkel llegó a ser estadista, pero creo que era la que más cerca ha estado de ello. Gracias, Sí. perdona. No, de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Por favor. ¿Alguien tiene? Joel, por favor, adelante. Perfecto. Vuelvo yo de nuevo con otra pregunta y me parecía muy interesante lo que mencionaba acerca del liderazgo. Y aquí es algo un poquito complejo porque usted bien mencionaba, Beatriz, que a veces hay líderes que están por surgir y pareciera que las personas lo agarran para que no pueda surgir. Y prefieren, en muchos casos, a personas, vámoslo así, de menor valía, entre paréntesis, para que puedan liderar porque quizá nos representan un peligro para lo que ellos quieren. No sé si me estoy dando a entender. Cuando estas personas mismas que impiden el liderazgo no son capaces tampoco de ir en búsqueda de liderar algunas situaciones. No sé si me voy a entender con la pregunta. ¿Cuál es la pregunta en concreto? Si la podés... ¿Por qué boicoteamos ¿por qué boicoteamos muchas veces a los líderes y nosotros no somos capaces de liderar? ¿Y por qué le damos paso a otras personas que entendemos o sabemos de antemano que no tienen esa capacidad? Desde mi mirada, yo creo que la educación a nivel de liceo, universidad, máster, doctorado, deberían de incorporar de forma urgente la biología del conocer. Urgente. La biología del conocer habla, para comenzar a hablar, de la gestión de las tentaciones, la tentación de la envidia, la tentación de la vanidad, la tentación de las certezas, la tentación de la superficialidad. Gestionar esos hilos invisibles haría que nuestra historia fuera otra. Humberto Maturana, una eminencia en su forma de pensar, un hombre de paz en su vocabulario y su actuar, es un hombre mucho más reconocido en Europa y en Estados Unidos que en América Latina. La teoría U, la cual la estudio y entreno hace 9 años porque fui a estudiar con Otto Scharmer a Alemania, después a Brasil, y después empecé a investigar cada una de esa hibridación de saberes, y por eso me fui a estudiar con Maturana 2 años. Habla de una hibridación de saberes y habla de una gestión que hoy en día se omite. Hoy en día es más cómodo para las personas elegir un líder con el cual me siento cómodo. Me identifico, es como yo. En vez de elegir a alguien que diga, esta persona, cómo domina los dominios explicativos de todo, cómo diferencia, cómo sabe diferenciar en la cultura, en la complejidad de las culturas, los hilos invisibles, que no son generalmente generalidades, sino que son pequeños tonos que aparecen, y es lo que se llama small data. Porque hay una corriente de mediocridad muy alta. Me siento incómodo porque yo me comparo. Tenemos que tener una educación en la colaboración, no en la competencia, para poder dejar emerger esa heterogeneidad de saberes. Yo he visto chicos en la escuela maravillosos, ya que en el liceo eran otros. Algo ahí sucede entre los 6 y 7 años y después en el liceo. Maravillosos. Con mi hijo en particular presencié. Tenía un vocabulario increíble dicho por su pediatra a los 2 años y medio y entra en la escuela y habla la mitad. Un líder educativo esas cosas no permite que sucedan, porque un líder ve. Pero cuando un líder ve, lo primero que se hace es excluirlo hoy en día. Por eso comencé diciendo, en la economía de la atención, el tráfico de la ignorancia. Me siento identificado con, entonces elijo a este que no me incomoda, porque estamos hechos de una generación hiperfrágil, que no
No hay que aguantar nada, porque la tolerancia trae de la mano la venganza escondida. Hay que aceptar. Qué notable que es esta persona, cómo lo hace. Y ahí tengo un experimento en una escuela hecho por un chico, coleccionaba figuritas, y ahí ya arranca el echar a un líder o expulsar a un líder, no reconocerlo en su brillantez, porque su brillantez me incomoda. Tentación de la superficialidad, de la envidia, de la vanidad. El chico fue con una figurita, jugaba tan bien, así, hacía así con la mano, que empezó a ganar todas las figuritas, hizo un montón así. ¿Tú sabes lo que decían los 10 chicos que estaban alrededor? No puedo repetir la palabra porque eran todas groserías, menos uno. Menos uno. Uno solo esperó que terminara, que ganara, todos lo insultaban porque ganaba. Porque ganaba. El chico nada, tranquilo, estaba acostumbrado. Además era precioso y hablaba divino, todo tenía. Cuando se van todos queda uno y le dice, che, ¿me enseñás? Y el chico lo mira y le dice, por supuesto, vení, que te enseño. Y le empezó a enseñar. Eso es un líder, pero insultado por todo el mundo, porque todos se sienten mal de que el otro sabía hacerlo. En vez de ir a preguntarle y decir, ¿cómo lo haces? Beatriz, ¿cómo haces todos los prototipos? Vení, que te cuento, porque preciso más gente que sepa prototipar. Es más, yo quiero que esto se expanda a todo el mundo. ¿Para qué? Para las tomas de conciencia, para que seamos más conscientes. Y tiene que ver con la generosidad de espíritu también. Entonces, creo que es un poquito eso de los contextos que sucede. No sé si te respondí. Gracias a ti, Joel, por la pregunta. No sé si alguno de la audiencia tiene alguna otra pregunta. Bueno, yo quiero aprovechar y hacer una pregunta a Beatriz. Por supuesto. Todo lo que lo que hablaste, a mí me encanta. Y me vino un concepto que aprendí en el máster que se llama, no sé si estás familiarizada, que es océano azul. Sí. Ok. Y creo que todo lo que estás hablando es sobre el océano azul. Y yo, obviamente, viendo mi experiencia siendo de Sudamérica, veo que aún estamos muy lejos de alcanzar el concepto de océano azul y estamos aún muy adentro del océano rojo. Para explicar más o menos lo que es el océano azul y qué es el océano rojo, el océano azul incita a una competición colaborativa, donde el océano rojo es todo lo contrario y es lo actual en Sudamérica, donde competimos y el de al lado es un enemigo y no un aliado. ¿Qué pensás de esto, Beatriz? Yo lo veo más, yo sentí y viví el océano azul cuando estuve en Reino Unido, en Estados Unidos, e inclusive aquí en España ya se está viviendo, pero hay todavía un poco del océano rojo, pero en Sudamérica es mi sueño que exista ese océano azul, pero cuando uno habla, por ejemplo, cuando yo trato de predicar, vamos a decir, sobre el océano, es como un rechazo fulminante y no entiendo cómo no podemos aún pasar a ese paso. Tamara, me uno absolutamente contigo en tu sentir y en lo que ves, lo comparto. Lo que yo estoy haciendo acá es una quijotada. Es una quijotada. Hace 8 años, cuando empecé a hablar de teoría me fui a hablar con alguna gente acá que está en posiciones de poder y se me rieron en la cara. Yo no tengo ningún problema y dije, esto requiere de tiempo. Ahora está empezando a emerger todo esto y hace 2 años que empezó a emerger más mi empresa. Yo no paré de investigar. Tenemos que recordar que América Latina tiene 2 cosas bastante graves. Una
lo dijo el Banco Interamericano de Desarrollo en un estudio que ya tiene 2 años, que en concreto los niveles de corrupción a nivel Estado son altísimos. Entonces, quedan compartimientos estancos, rígidos, que no habilitan mucho para mucha cosa. Sin embargo, desde mi mirada, América Latina tiene muchos agujeros enormes para innovar, para hacer, enormes. Y somos personas como tú, como yo, y tantos más que habrá desperdigados, que tenemos que unirnos en hacer algo que sea nutritivo, expansivo para todos. Sin lucha, mostrando todo lo que yo hablé, ese es Small Data y Océanos Azules, si lo quiero llevar más a la parte de organizacional, donde está todo por hacerse. ¿Quién hay en América Latina que haga el proceso, la investigación que yo hice? No hay nadie. O sea que tengo un mercado de millones de habitantes para hacerlo. Y la pandemia, yo me expandí. Cuando llegó la pandemia yo dije, me fundí. Fue todo lo contrario. Me empezaron a llamar de Costa Rica, fue todo lo contrario. Yo creo que tenemos que abrir la mente. Lo otro que tiene América Latina, que es un continente muy violento, está en sus raíces. No es que los españoles vinieron, no. Está en sus raíces la violencia. Reconocer esa historia forma parte de comenzar a transformarnos. Y decir, hemos sido violentos, está en nuestras raíces, ¿cómo podemos avanzar de una forma diferente? Y está todo por hacerse, porque no lo hacen. Pues correcto, muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Pues no sé, ¿alguien más de la audiencia tiene una pregunta? Pues ya no, creo que ya no. Obviamente están diciendo lo increíble que fue la presentación. He dejado tu contacto, la página web, el Instagram, Twitter, LinkedIn, por el chat, así cualquiera que quiera contactarse con Beatriz López, tienen el contacto, por favor háganlo. Y de mi parte agradecerte, fue súper enriquecida esta presentación y le dejo la palabra final al presidente de la fundación. Así que yo de mi parte, muchas gracias, Beatriz. Un placer. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada. Vale, Pues, creo que lo más difícil y lo más fácil es desearte muchas gracias y un fuerte abrazo, y espero que podamos tenerte en alguna otra ocasión, porque merece la pena que haya más gente que te escuche y se expanda esto que tú estás haciendo. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias y gracias a la audiencia. Hasta la próxima. Gracias.